El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos se ganó. Su señor le dijo: Te felicito, siervo y bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego al que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Como sucede en muchas parábolas, en la parábola de hoy hay un patrón que entrega algo a sus sirvientes. Les confía una tarea y luego desaparece, abandona la escena. Dios nos confía la vida, nos confía a los demás, nos confía a la madre tierra con pocas instrucciones de uso y mucha libertad. Solo nos da una regla fundamental: cultivar, valorar, amar, multiplicar la vida. Los protagonistas de la parábola tienen dos visiones muy diferentes de la vida. Los dos primeros ven la vida como una oportunidad para crecer. El tercer servidor la ve como un tribunal que produce miedo. Los dos primeros servidores comprendieron que la vida era una oportunidad y se arriesgaron, se atrevieron. El tercero tuvo miedo y enterró su talento. Nunca consideró suyo los talentos recibidos. Tenía una idea equivocada de la vida y de Dios. ¿Quién sabe quién fue su maestro? En su cabeza estaba la imagen de un Dios duro, hostil, injusto, despiadado. ¿Quién no tiene miedo de un Dios así? El servidor que recibió solamente 1 millón y lo enterró, no solo enterró el talento, sino que se enterró a sí mismo. Tampoco fue capaz de asumir la responsabilidad de su decisión. Le echó la culpa al patrón. El miedo no nos deja ver las cosas como son. El servidor no entendió que la causa de su comportamiento equivocado era su falta de valor, no los demás, no Dios.
Cristo usa el lenguaje de la economía. Habla de dinero, bancos, intereses. Un lenguaje que nos introduce en la dinámica de la comparación y del riesgo. Con frecuencia estamos demasiado concentrados en mirar los talentos de los demás y entramos en la dinámica de la comparación y la competencia. Cuando nos dejamos llevar por esta dinámica, puede surgir fácilmente el miedo a perder. El miedo es un mecanismo natural, comprensible. Nos advierte de un peligro. El miedo se vuelve negativo cuando nos paraliza, cuando nos impulsa a enterrar la vida. Ninguna inversión es completamente segura y la vida siempre es un riesgo. El miedo a equivocarnos, a ser juzgados, a que se burlen de nosotros, nos lleva a magnificar los obstáculos y nos hace irracionales. Ojalá tuviéramos más miedo de quedarnos quietos que de cometer errores. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos inmóviles, estériles. Precisamente por el miedo, el siervo de la parábola prefiere renunciar a vivir, abdica de sus responsabilidades. Al enterrar el dinero, se entierra a sí mismo. Es la imagen de todas esas vidas enterradas, quizás porque fueron demasiado cuidadosas, quizás demasiado esclavas de la competencia y la comparación. Ser fiel en lo poco significa ser fiel a nosotros mismos, a lo que somos y tenemos. No importa si hemos recibido pocos o muchos talentos. Lo importante es saber quiénes somos y tratar de desarrollar nuestros talentos. Ser fiel en lo poco es una invitación a no renegar, a no ocultar la belleza de lo que somos. Muchas veces ni siquiera nos molestamos en darnos cuenta de lo que somos y tenemos. Cuando enterramos los talentos, cuando renunciamos a vivir, somos nosotros quienes nos arrojamos a las tinieblas, al llanto, a la desesperación. Vigilemos, permanezcamos sobrios, desarrollemos los talentos recibidos. No nos dejemos abrumar por el miedo y la violencia que estamos presenciando, que se prolonga y no se vislumbra el final. No fuimos creados para las tinieblas. Hemos sido creados por la infinita ternura de Dios. Hemos sido creados para escuchar, ahora y al final de nuestra vida, la voz de nuestro Creador. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. El Dios de todo consuelo disponga en sus pasos días y los llene de sus bendiciones. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted.